la fortuna de conocernos y de que hayamos tomado clases, y en el taller de geología, pues vimos lo que eran las unidades dentro de los códigos estratigráficos o el código estratigráfico norteamericano, y hay distintas unidades que se pueden expresar en los mapas, entre ellas pues las unidades litoestratigráficas, que son las más comunes y las más simples, pero también puede haber otras unidades como las cronoestratigráficas o las bioestratigráficas o las unidades litodémicas en el caso de rocas metamórficas y plutónicas, ¿no? Entonces, ya lo leímos, pero obviamente si ustedes quieren recordar algunos conceptos, pues échenle ganitas a volverlo a releer, porque recuerden que ese es nuestro reglamento de juego, ¿no? Entonces, con ello, pues podemos ir viendo la definición de cada una de las unidades litológicas que vamos a ver en el campo, ¿no? Entonces, ¿qué es un mapa y qué es cartografiar, ¿no? ¿Qué es la cartografía, ¿no? Como tal. Entonces, desde la UNESCO se adoptó una definición. Es un conjunto de estudios y operaciones científicas, artísticas y técnicas, ¿sí? Que a partir de los resultados de levantamientos directos, es decir, desde el campo, o del examen y estudio de documentos, es decir, buscar mapas que ya están publicados, se emplean para la formación y apresto de las cartas, planos y otros sistemas de expresión, así como para la utilización de los mismos. ¿Sí? Entonces esta segunda parte de la definición es que se emplean para generar un acervo y una expresión de lo que significa la realidad como tal, ¿no? Entonces, los mapas son abstracciones de la realidad, es decir, es una interpretación en un papel, en un pliego, sobre un área determinada en la superficie terrestre, ¿ok? Y hay distintos temas, ¿no? ¿Qué características tienen la cartografía? En primer lugar, es una representación de esa realidad, ya dijimos, pero también nosotros tendríamos que saber que los mapas es la representación bidimensional de un espacio tridimensional, por lo cual se necesita una proyección. Y si ustedes ya han tomado o ya han empezado a observar, o creo que ya tienen ustedes una materia que es sistemas de información geográfica, ¿no? O como tal, se necesita un sistema de proyección en el cual se puedan mantener ciertas distancias de manera estandarizada o ciertos ángulos de manera estandarizada. Hay varias formas de observar esas proyecciones, ¿sí? Bajo un ángulo en una proyección o bajo una distancia en concreto. Generalmente es en distancias, ¿sí? Aunque también se le pueden hacer algunas modificaciones a esas proyecciones. El mapa es una representación simplificada, lo más sencillo posible. Es una representación convencional. Eso significa que se ha ido generando desde los primeros mapas que eran más relacionados a la agricultura. La geología nació como un anexo de la agricultura como tal. Y entonces desde ahí ya había algunos mapas con catastro, es decir, la parte catastral, es decir, de los límites o linderos de ciertas parcelas, por ejemplo, pues eran las que marcaban esa convención. Y a partir de ahí, cuando nace ya los principios geológicos, entonces se hace una convención, es decir, todos los geólogos tendrían que saber cierta simbología, y esa simbología se traslada a lo largo de los años, y mucha de esa simbología la utilizamos ahora, ¿no?
más o menos esa situación, cabe aclarar que esta cartografía pues lleva más de un siglo ese estilo de generación de mapas, pero los sistemas de información geográfica pues simplemente replican, ¿sí? Replican esa convención. Entonces, ¿a qué nos lleva? A que el criterio geológico no está peleado con la tecnología, pero el criterio geológico se trabaja desde campo y de alguna forma es preferible hacerlo a mano, con los colores, con la regla, con los lápices, las tintas, y luego pasarlo a un sistema de información geográfica. Esa es la mejor manera de trabajar, según yo. Sí, ya existen algunas plataformas que empiezan a grabar de manera automática, por ejemplo, las brújulas y los estereogramas ya se pueden hacer con un teléfono, ¿no? En algún momento creo que Mirza ya tenía su teléfono y me había enseñado una, cómo generar ya los estereogramas de un punto en específico, tomando los teléfonos celulares como brújulas. No es tan preciso, no siempre, o más bien no poseo yo una información de qué tan preciso sea, y entonces es preferible generar nuestras bases de datos con la libreta de campo. Entonces, ustedes ya también, por la misma situación de que ya tuvimos geología estructural y taller, pues nos adecuamos bastante a cómo conformar unos apuntes de campo. Entonces, si todavía no encuentran un estilo, pues espero que lo vayan ustedes manejando para que al momento que lleguemos al campo, pues lo tengamos más en cuenta y se les haga mucho más fácil la generación de datos y también la representación de los mismos, ¿no? Entonces, esta presenta una relación de similitud con la realidad y esta es proporcional. Y esto es lo que significa, y este es el significado directo de la escala. Es decir, cualquier dibujo o cualquier esquema o en algún momento las fallas que nosotros dibujemos en una base topográfica, pues tendrán una escala, ¿no? Estarán basados en esa escala. Entonces, hay distintos tipos de mapas. Hay mapas de referencia, los cuales vamos a ocupar nosotros, que son los mapas topográficos. ¿Ok? Y hay otros mapas que son mapas temáticos. Los mapas temáticos, el que a nosotros nos interesa es el mapa geológico. Hay mapas que son también geográficos, demográficos, oceanográficos o algunas combinaciones de los geológicos, por ejemplo, los mapas de riesgo, ¿sí? O los mapas volcánicos también de riesgo, o los mapas hidrológicos con geohidrológicos, ¿no? Ya con una geología, pues son una combinación de estos temas y que bien, esta es la evolución también de los mapas en sistemas de información geográfica. Es decir, si nosotros hacemos una expresión de esa realidad y sobre todo de los geológicos, nosotros podemos optar en algún momento por hacer operaciones algebraicas con los sistemas de información geográfica, los SIG, en algún ambiente que ustedes quieran, QGIS, IRWIS o en algún momento hasta Global Mapper o el ArcGIS como tal, ¿no? Entonces, esa es la situación. Lo que están ustedes por realizar en este semestre es prácticamente la base de ese tipo de operaciones, ¿no? Los mapas topográficos se usan como base de los geológicos. Entonces hay los mapas que utilizan líneas de contorno, curvas de nivel para mostrar la forma y relieve del terreno, son mapas topográficos, además de elevaciones y rasgos superficiales. Y entonces reconocer rápidamente, ¿no? Es tratar
diferenciar rápidamente, es algo que a ustedes les puede llevar mucho o poco, dependiendo de cómo se adapten. Reconocer rápidamente los cerros, los valles, algún escarpe, rutas para caminar o rutas en las cuales uno no puede seguir. Y también esto es como muy intuitivo, aunque sí lleva mucha logística, es decir, lo que ustedes van a practicar es tomar decisiones en dónde, qué cerro subir, qué valles tomar, qué barrancas son las adecuadas para hacer los caminamientos, ¿sí? Y entonces tomar esa decisión. Las curvas de nivel son las líneas que unen los puntos de igual elevación o altitud. Se utilizan para retratar la forma y el relieve de la superficie. Ok, voy a intentar abrir el otro porque aquí terminaba uno de los mapas, más bien una de las presentaciones, y lo empezaba yo a mezclar. Entonces, a ver si... Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Ok. Bien. El mapa geológico es la representación gráfica de las entidades geológicas, cuerpos rocosos, estructuras, contactos entre unidades sobre una base topográfica, la cual, a pesar de verse de una proyección en una base horizontal bidimensional, contiene información en 3 dimensiones, ¿sí? Que se puede proyectar en secciones verticales. Es decir, de una expresión como esta, ¿sí? Nosotros podremos ver, porque hay algunos datos que están aquí, como las fallas, son tridimensionales. Es una expresión de lo mismo, ¿sí? Y también los rombos y echados y las estaciones que lleguemos a observar, pues también son representaciones de ello, ¿no? De esa tridimensionalidad. Un mapa geológico debe contener su base topográfica en sistema de coordenadas, en UTM o geográfico. Generalmente en UTM, para México, pues está el NAT 27 como parte del el uso del GPS, o hay uno que es el WGS 84. Yo prefiero utilizar el WGS 84 porque muchas de las bases topográficas no han sido actualizadas a NAT 27. Entonces es mucho más fácil realizar una cartografía de esa forma. Ok. Necesariamente el norte geográfico y una escala gráfica. Una representación de la geología documentada en superficie, ¿sí? Una leyenda. Es decir, estos son los límites en sí, esto es lo que los manchones que nosotros vemos en los mapas de colores es la representación geológica, es la extensión, ¿sí? Y llámese formación, ¿no? Que es cartografiable, o llámese litodema, que es cartografiable, ¿no? O un bioestrato, ¿sí? Si es posible seguir la fauna que está contenida en los estratos y también es cartografiable espacialmente, ¿ok? Luego, la leyenda o simbología organizada estratigráficamente, las columnas y secciones geológicas complementarias. ¿Ok? Entonces, los mapas geológicos ayudan a interpretar la historia geológica de un área en específico. ¿Sí? Es decir, los mapas geológicos se apegan a los principios estratigráficos, ¿sí? Fundamentales, y nosotros podemos ordenar la serie de eventos desde el origen de las rocas hasta su deformación o incluso si son cubiertas por algunas otras unidades. Entonces están involucradas tanto las secuencias estratigráficas como las discordancias, juegan un papel preponderante a la hora de realizarlo, y también las relaciones de corte. Por eso es que los mapas geológicos con controles estructurales son los más bonitos, son los mejores, son los que tienen la mejor expresión de lo que realmente significa.
las unidades no son continuas y no son un pastel, sino que es una corteza que ha sido deformada y que tiene basculamientos, tiene plegamientos, tiene generación de nuevas zonas de cizalla y por lo tanto, pues es necesario que le pongamos atención, ¿no? Entonces, hay múltiples aplicaciones prácticas para los mapas geológicos, para compañías de exploración minera, petrolera, para empresas de geotecnia en ingeniería, la construcción de presas o caminos, por así decirlo, pero en general para la construcción. Agencias ambientales también, ¿no? La geohidrología, la remediación de suelos. También el tener un mapa geológico pues ayuda bastante a mejorar los criterios de remediación o mitigación de algún problema ambiental. ¿Ok? Empresas consultoras también. Aquí este es más con respecto a que el conocimiento pues da más dinero, ¿no? De alguna forma es esa perspectiva. Y también el turismo actualmente, si ustedes conocen, pues ya están los geoparques y también están por realizar un geoparque ahí en la región en la cual ustedes están, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Huautla qué? El geoparque de ahí de Tasco. Huautlatasco, creo. Huautla Tasco. Ok. Ujú. Ese geoparque, pues es nuevo, es de nueva formación y también involucra mapas geológicos. Es decir, al decir geoparque, simplemente con el prefijo de geo, pues ya involucra tener un mapa geológico que invoque desde Tasco hasta la Sierra de Huautla, que es una caldera volcánica que está allá, ¿no? Entonces, esa situación es interesante, es importante para ir acomodando los distintos usos de los mapas geológicos. ¿Ok? Entonces, hay distintos tipos de mapas geológicos también, ¿sí? El mapa litológico es la base. Hay un mapa que habíamos dicho, mapa estratigráfico, que puede ser litoestratigráfico con diferenciación de entes estratigráficos, ¿no? O cronoestratigráfico, que es la división por, eh, por unidad de edad, ¿no? Como tal. A la cual, pues, ya inclusive ese mapa cronoestratigráfico, pues nosotros lo podemos ir generando directamente con el color, asignando a esa estratigrafía un color en específico, ¿no? Hay convenciones, de una vez se las digo, en la convención, por ejemplo, si nos vamos a la Carta Estratigráfica Internacional, ¿no? Que es esta que está aquí, pues los colores pues ya son muy variables porque cada piso es diferente, ¿ok? Entonces ustedes se compran sus colores Mapita o Faber-Castell o los de la Brujita, o creo que ya ni venden los de la Brujita, los Mapita, o los Prismacolor, o se los vuelan a su hermanito, ¿no? Se los piden prestado un ratito porque los vamos a ocupar. Sí, generalmente, si esta es la carta cronoestratigráfica, pues sí puede haber una confusión al no conseguir todas las gamas de colores que están aquí. ¿Ok? Ahora bien, yo prefiero otra convención al ser menos unidades y menos, es decir, no en todos los mapas, no todo en los mapas vamos a encontrar la misma representatividad de colores que está aquí. Yo prefiero, y de una vez anoten para que ustedes se vayan adecuando. Rocas plutónicas con rosa y con rojo, ¿no? Rocas metamórficas morados y lilas. Rocas sedimentarias si son carbonatadas, con verde, si son terrígenas, con rojo.
Digo, con rojo, con azul, perdón. Azul, azul. ¿Ok? Cenozoico y volcánico como tal, sepias. ¿Ok? Entonces, si ya notaron, ese es mucho más sencillo y aparte es mucho más práctico, ¿vale? Entonces, prácticamente con una caja de 24 colores de la que ustedes prefieran, con eso la armamos, ¿no? Con eso la armamos y con eso podríamos. ¿Por qué? Porque ya en campo, pues se andan ahí peleando por un rojo, porque no lo tienen todos, ¿no? Entonces, y eso es historia real, ¿no? Entonces, hagan ese pequeño esfuerzo de ir consiguiendo o agrupando los colores que tienen ahí regados en su casa, ¿no? Y los mapas estructurales también. Los mapas estructurales, yo preferiría, bueno, ya hemos platicado de usar tinta. Y hay estilógrafos, estos Staedtler o los Stabilo. Los Staedtler son mucho más caros, son importados de Alemania y pues sí son más, son mucho más caros. Pero los Stabilo y otros tipos como estilógrafos son más baratos y sí los vamos a requerir. Es decir, al menos 3 colores, el negro, un rojo y un azul o un verde, ¿vale? Pero sí se van a ocupar y sí les recomiendo que los vayan consiguiendo poco a poco, ¿ok? Paréntesis. Ya que estamos en esas cuestiones de conseguir cosas. Vamos a caminar. Esto va para dos sentidos. Se caminan alrededor de 8 kilómetros diarios a lo largo de 7 a 10 días. Entonces necesitan buen calzado. Entonces seguramente algunos de ustedes tienen sus botas, pero si es posible, espero que sí, la pandemia pues nos ha puesto en, en jaque con respecto a la economía, pero intenten buscarse unas botas de buena suela, porque las botas con buena suela evitan accidentes, luxaduras de tobillos, es decir, pueden ustedes estar muy fuertes, pero al cabo de 3 días se están lastimando, se están ampollando y pues eso va demeritando su trabajo. Recuerden que vamos a estar prácticamente trabajando de sol a sol y eso nos significa un trabajo físico bastante importante, ¿vale? Entonces se cierra paréntesis. El objetivo de la cartografía geológica es expresar las características de la superficie terrestre y la distribución de los rasgos geológicos que caracterizan cierta área. Entonces, es tratar de delimitar espacialmente hasta dónde llega la observación de las unidades en superficie. Es decir, algunas de ellas podemos nosotros inferir cómo se van en profundidad. Sin embargo, la expresión es superficial, ¿sí? Entonces, hay que hacer ese tipo de trabajo en el cual vamos a delimitar y al hacer nosotros los caminamientos, empezar a colocar los contactos en donde van, ¿sí? Decía uno de mis compañeros, cuando tomamos cartografía, le decía a un ingeniero civil, dice, no te preocupes, aquí todo es de contactos, tú busca el contacto y vas a ver que el mapa va a salir bien. Y sí, o sea, realmente tenía razón. Y sí, efectivamente, el contacto entre unidades es una de las situaciones que siempre se debe marcar en el momento de hacer un caminamiento. ¿Ok? Hay cualidades de mapas que los hace buenos. Los más exactos, el uso del GPS ha ayudado bastante. A lo largo de nuestra salida, los primeros 5 días no vamos a utilizar GPS, ¿ok?
Lo demás lo pueden utilizar, se usa de manera complementaria o de emergencia para saber dónde están, por si no, por si realmente están muy perdidos. Pero los primeros días, pues va a ser una orientación con brújula, con líneas que nos puedan expresar dónde estamos y con el uso correcto de la brújula para triangular, ¿no? Es algo muy sencillo que ustedes pueden realizar. Que sean completos, ¿sí? Que sean completos, que tengan la mayor cantidad de litologías observadas, por ejemplo, y que estén en una posición estratigráfica adecuada, ¿sí? Que sean claros, legibles y estéticos. A lo largo que vamos nosotros caminando por la parte clara, pues a veces se va borrando o ustedes van barrayoneando o borroneando y pues eso hace más sucio el mapa, ¿ok? Entonces, aquí pasa de 2 o 3 cosas. Hay que llevar un mapa o 2 mapas extra para que el que entregan ustedes al profesor sea el legible o el más claro, ¿sí? Y tienen que ser estéticos, es decir, los rayones o la parte esta de colorear de primaria o de kinder, pues a lo mejor habrá que empezar a hacer algunas técnicas que puedan ustedes ayudarles a mejorar ese tipo de expresiones que no les ayuda mucho a la estética del mapa, ¿no? Ok. Entonces, en el proceso cartográfico vamos a hacer primero la concepción del mapa. ¿Qué es lo que queremos representar? ¿Sí? La geología y en este caso, aquí de una vez lo ponemos, lo que queremos representar es la distribución de litologías y los controles estructurales, si las fallas juegan un papel preponderante en cómo está su distribución. ¿Ok? Luego, la preparación es elaborar un plan de trabajo. Es ahí donde las brigadas y todo lo que hemos visto de la logística es prácticamente poner en listo nuestro plan de trabajo y logística. ¿Sí? Recopilación de datos. ¿Cómo lo vamos a recopilar? ¿Qué tipo de libreta es la que vamos a usar? ¿Sí? Entonces, ya lo coloqué en el Classroom, pero absténganse de llevar una libreta con espirales. Tiene que ser de pasta dura, ¿sí? No nueva, la pueden poner a la mitad. Eso va a depender de si llenan o no tanta información. Entonces, más o menos se hacen entre 5 a 10 u 8 estaciones por día, ¿ok? En un inicio, pues van a ser 2 o van a ser 3, pero ya al cabo de 3 días, pues ya deben de hacer más estaciones, ¿no? Entonces, eso va a depender de qué tanto quieren hacer. Ahora, de pasta dura, porque se les maltrata y de la espiral, pues se les moja, el sudor de la mano corre la tinta o corre el lápiz, ¿no? Entonces, eso es algo que no queremos, ¿no? Entonces, traten de comenzar ya con esa profesionalización de ustedes, ¿sí? Y el diseño que queremos del mapa, es decir, este ya es más libre, el diseño del mapa es más libre, sin embargo, tiene ciertas cosas que nosotros podemos dejar de manera estandarizada. Ok, el contenido del mapa, esa parte estandarizada, la escala, el norte, las coordenadas, un marco de coordenadas, ¿sí? El título del mapa, la leyenda del mapa, donde están las litologías y también la columna estratigráfica, y otros. Y otros es la sección. Entonces, acuérdense que su evaluación es el mapa en sí, las columnas estratigráficas y 1 o 2 secciones. ¿Ok? Eso es lo entregable y en eso estará basada su calificación, aparte de su libreta de campo que yo iré revisando día a día. ¿Ok? Entonces, estas son las condiciones que debe de tener un mapa, ¿sí? Es decir, aquí vendría la representación gráfica de él,
el perfil geológico o la sección estructural, la leyenda y algunas especificaciones. La leyenda, y en estas especificaciones aquí vendrían las columnas estratigráficas que ustedes podrían decir quién está arriba, quién está abajo, quién está deformado, quién no, etcétera, ¿no? Entonces ahí vamos a platicar qué es lo que significa cada una de ellas. ¿Ok? Aquí tenemos un mapa del Servicio Geológico Mexicano, tenemos el mapa, tenemos las secciones, tenemos la columna, tenemos la leyenda, tenemos el tema y también tenemos una descripción de cada una de las unidades o al menos de uno de los dominios estratigráficos a los cuales se refiere. ¿Sí? Entonces, este es un mapa muy completo y mínimo, con ese se pueden hacer nuevas interpretaciones. Ok. Bueno, la escala es la cantidad, ¿sí? Es una distancia a final de cuentas o es una proporción de distancia y es una cantidad en la cual ha sido reducido el tamaño de los objetos o distancias presentados en un mapa. La escala en la que se dibuja un mapa representa la relación entre la distancia de dos puntos que corresponden en ellos en el mapa y generalmente pues esa convención pues es el métrico decimal, ¿no? El sistema internacional como tal. Y luego el mapa es un modelo a escala, ¿no? De cada una de las representaciones o de las condiciones del terreno real, ¿ok? Entonces, hay dos tipos de escala, una escala gráfica y una numérica. Ustedes las conocen, ¿sí? Hay que posicionarlo en ella y debe de estar incluida, ¿no? En una esquinita del mapa o en un lugar donde no cause mucho ruido, es decir, no esté interfiriendo con algún rasgo geológico importante, ¿no? Ok, entonces esta es la escala, así se observaría. No se coloca aquí, se coloca aquí en una esquinita, acá afuera, o si les decía, si no le interrumpe mucho, pues entonces en una posición, en una esquina dentro del mapa. Eso se deja a su criterio. Más aparte, hay otra forma de seguir esa escala de manera gráfica también, que es el conocer los puntos específicos, a lo mejor dónde entra una cañada o dónde hay una intersección de ríos y luego generar esa escala, ¿no? Como tal. Con escalímetro, por eso es que les pedía yo también escalímetro, porque nos vamos a estar saliendo entre distintas escalas de mapas. Preferible llevar a lo mejor un mapa, fíjense bien, es interesante porque a ustedes van a trabajar en tres escalas, uno en la realidad, ¿no? Esa es una escala, ¿no? La realidad. Otro puede ser en un mapa que sea mucho más grande y mucho más rápido de visualizar las cosas. Y el otro, el que van a llegar cada noche o cada tarde-noche a llenar, ¿no? Con los datos que ustedes hayan recabado en el mapa base, ¿no? Y ese es el que al final de cuentas, el que ustedes van a rellenar diario es el que es entregable, ¿vale? Ok. Entonces, ¿cómo conocer la escala de un mapa si no está reportado? Sí, les decía con dos puntos, ¿no? De interés, ¿no? Que se necesiten. Por ejemplo, aquí nosotros ya podemos hacer algunas inferencias o inclusive buscarlo en el mapa, en Google Maps o Google Earth. Ya podemos buscar distancias, ¿sí? O podemos nosotros más o menos conocer la distancia en algunos caminos. Al conocer nosotros la distancia en algunos caminos, nosotros podemos trazar una escala más o menos de lo que significa. A lo mejor hasta con pasos en un camino o en un río, nosotros podríamos saber más o menos cuánto hemos caminado y entonces trasladar eso a distintas escalas. Mientras más practiquen esa situación, pues mucho más sencillo se les hará calcular de manera mental las distancias. Esto también es de seguridad porque
la escala a veces engaña y también el terreno a veces engaña. Aquí abro otra vez un paréntesis. Hace 2 años una brigada el primer día pues dijo, bueno, pues voy a bajar por aquí, voy a bajar por esta cañada y se les hizo fácil bajar por un pedacito de cañada y se perdieron, ¿no? Se perdieron o ya no encontraron la salida y ya eran las 6 de la tarde, ¿no? Y entonces acuérdense que en invierno a las 6:30, 7, ya oscurece, ¿no? Entonces es algo que yo no les deseo, es algo que es muy terrible perderse en el cerro y sin veredas. Entonces, generalmente la regla en el campo es revisar las escalas, cuánto necesitan para regresar al campamento, en tiempo y en distancia. ¿Sí? Entonces, esto de las escalas y de las distancias en el mapa es de primera necesidad que lo tengan en la mano. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿qué pasa si nos perdemos? Si se pierden, Sí. me tienen que avisar. Hay una logística que me tienen que avisar en dónde van a salir, más o menos, en qué cañada van a salir. Y de esa manera yo sabré dónde ir a buscar, ¿no? Okay. Se les debe avisar antes, supongo, ¿no? Antes de salir. Sí, antes de salir me tienen que dar la ruta de dónde van a salir. A mí y a los profesores adjuntos que tienen experiencia en ello. Exactamente. ¿Por qué? Por la situación. Realmente no es de, o sea, si cumplen con eso la regla es a las 4 de la tarde ya están de regreso. O sea, no es que estén ya de regreso en el campamento, sino ya emprenden el camino de regreso. Para que a las 6, pues ya al menos ya estén en los caminos principales o en una barranca que sea más amplia para llegar al campamento. De eso se trata. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿No? No, ya ninguna. ¿Qué pasó? Ok. Ok. Entonces, hay características fundamentales de la leyenda. Tiene que ser clara, tiene que ser homogénea, tiene que ser convencional, es decir, sigue ciertas reglas, ¿no? Debe ser sencilla y debe ser organizada de manera adecuada, ¿sí? La organización de manera adecuada significa que debe estar simplificada en un orden estratigráfico, ¿sí? De lo más antiguo a lo más nuevo. Es decir, desde a lo mejor las rocas de basamento, las rocas de cobertura sedimentaria, ¿no? Tradicionalmente, o las rocas volcánicas. Así está México, a final de cuentas, ¿no? Y así lo van a encontrar casi siempre. Unidades de basamento con sus contactos, unidades de cobertura con sus discordancias, también que son contactos, y las últimas unidades que son los aluviones, ¿no? Que es esos mapas que tienen en amarillo, ¿no? Que generalmente, se me olvidaba que el color amarillo, pues pueden ser para abanicos aluviales o llanuras aluviales, ¿no? En los valles de los ríos, ¿no? Y una expresión de los abanicos aluviales y estos aluviones también hacen muy bonitos los mapas porque prácticamente especifica que el geólogo sí está haciendo su trabajo y sí está caminando y sí está registrando lo que necesita. Decía una de mis profesoras, no, el geólogo que camina más no es el mejor de los geólogos, sino el que ve más cosas. ¿Ok? Entonces tiene mucha razón el geólogo que camina y que puede abarcar ciertas secciones,
y sobre todo describe de la mejor manera, de manera detallada también, pues esos son los que realmente van a destacar en la conformación de su mapa. ¿Ok? Entonces, la leyenda geológica, pues les decía, va con el orden estratigráfico, ¿no? Aquí viene una seccioncita, más bien una columnita, desde el del Cretácico hasta el Cuaternario. Ya no se le dice terciario, se le dice Cenozoico, ¿no? Entonces, todas estas unidades, pues vendrán ahí con ese orden, ¿no? Entonces, ¿qué viene en esa leyenda? Las unidades o formaciones que existen en el mapa. Formaciones o litodemas, recuerden, ¿ok? De nuestro código estratigráfico. Arriba las unidades más jóvenes, abajo las más antiguas, ¿sí? Si hay dos facies, entonces se hace una diagonal, ¿sí? A ver, aquí le voy a hacer el acercamiento. Y esta es la representación de un cambio de facies, tanto lateral como vertical, ¿vale? Entonces, esa expresión puede estar muy bonita en algunos de los mapas que ustedes pueden realizar. ¿Qué dice? Ahí encontré bajito. ¿Soy yo o cómo? ¿Se escucha bajo? ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? No se escucha bien. ¿Sí? Ok. Sí se escucha bien. Vale. Ok. Estos cajoncitos o estos cajetes que están aquí contienen una identificación por letras. Esto es importante. Por ejemplo, QE es cuaternario y a lo mejor la litología a la cual está. Por ejemplo, depósitos aluviales es cuaternario aluvión. ¿Sí? Entonces, todas esas letras se colocan en los mapas. Por ejemplo, aquí, aquí vi uno, pero permítanme. Aquí está, ¿no? PM, PWR, PBE, PE, PG, PG, PM, B. Es esta leyendita que está aquí, ¿sí? Esto viene dentro del mapa, pero también viene aquí adentro del cajetito que está aquí en el cajón, ¿vale? Y se ven muy bonitos y son mapas mucho más técnicos, el que nosotros podamos, o sea, mucho mejor elaborados. ¿Ok? Entonces, es una descripción resumida de las unidades también, muy resumida, o pueden ustedes ampliarla, que de hecho eso es algo que se les va a pedir a ustedes, ampliar la descripción litológica una vez que puedan ustedes mezclar las descripciones de campo que cada quien realice en su libreta. ¿Ok? Aquí hay otros ejemplos de mapa con sus secciones, ¿no? La leyenda como tal y dónde está esa expresión, ¿no? O cómo es que está esa expresión del mapa, ¿no? Acá hay otros mapas también de manera expresiva. Estos creo que son de Guanajuato. Es este mismo. Y ustedes pueden ver que hay más expresión de los afloramientos en los cuales se toman rumbos y echados, ¿no? Ok, entonces este es estratificación, foliación, fallas inversas, fallas normales, puntos de control, a lo mejor de muestreo, y puntos de control a lo mejor para colecta de otro tipo de análisis, o simplemente estos puntos de control pues los van a colocar en su libreta, ¿no? Ok. Entonces, la columna estratigráfica se muestra gráficamente los rasgos más relevantes de las sucesiones expuestas, ¿sí? Y en esas secciones expuestas, sucesiones expuestas, las rocas se ordenan
de orden decreciente hacia arriba de acuerdo a su edad relativa o absoluta. Aquí esto es importante porque nosotros a lo mejor no sabemos directamente qué edad tiene, pero con los principios estratigráficos y de sobreposición de eventos, sí sabríamos, sí podríamos ordenar una historia de la generación de estas rocas con su posición, ¿sí? Simplemente por su posición estratigráfica, ¿sí? Entonces nosotros sí podemos construir una columna estratigráfica y sí podemos construir una historia geológica a partir de ello. Cada unidad está caracterizada mediante simbología gráfica conforme su textura, composición, contenido fosilífero. Entonces aquí bienvenido que aparte del color usen textura o ashurado, ¿no? Puedan ustedes colocar alguna cuestión de composición, de contenido mineral. Si encuentran algún fósil en estas unidades, pues entonces describirlo y posiblemente tengamos, si alguno de ustedes es muy ducho en la parte paleontológica, yo no lo soy, pero sí me sé algunos fósiles que son algunos índices, ¿no? Como tal. Entonces, podríamos nosotros incluso colocarle cierta edad, ¿vale? Y aquí, pues esta es la representación, ¿no? La representación de algunas columnas, por ejemplo, la columna del terreno guerrero, columna del terreno mixteco, y cómo está conformado, ¿no? Como tal, este es un ejemplo de eso. Hay algunos otros ejemplos de mapas geológicos, por ejemplo, este de Estados Unidos, ¿no? Ustedes conocen, siempre se me pasa, para la próxima les voy a poner el ejemplo de México, pero este es el ejemplo de Estados Unidos, donde pues aquí se tiene la expresión en la carta estratigráfica y con los colores y también con la situación ya de la distribución espacial que tiene. Hay entidades en las cuales pues ven así unos manchoncitos, unos pocos más pequeños y otros que son más extensos. ¿Esto qué me significa? ¿Qué me significará una vez que ven una imagen como esta? ¿Qué será? ¿Por qué tendrá una expresión así? ¿Si estoy solo o estoy acompañado? Que estamos, profe, pero ¿Qué fue lo que preguntó, profe? pues es lo que... ¿Cuáles serán? ¿Por qué tendremos una distribución aquí de manchoncitos más pequeña y otro aquí un poco de distribución más grande? ¿Por qué? Porque la parte más pertenece más como al escudo. La parte más de oeste es la parte más deformada. Ok. Ok. Sí, aquí hay algo que a mí me gusta y bueno, en algún momento también a ustedes se los expresé, pero que se llama dominio de mapa. Es decir, hay dominios estratigráficos o litoestratigráficos y dominios estructurales. Sí, es decir, hay algunos lugares en los cuales domina cierto tipo de roca. En este caso, pues bien dices, la parte cratónica, son rocas más antiguas. Y en el otro, el que domina es el estilo estructural, ¿no? A eso es a lo que se refiere. ¿Sí? Y esto es palpable en otros mapas, ¿no? Aquí está un mapa de los Alpes, ¿no? Hay algunos lugares, por ejemplo, las mesetas, como esta de aquí, o estas mesetas que están de este lado, pues están al norte de los Alpes y los Alpes pues tienen un dominio de mapa y de unidades litoestratigráfica muy diferente a lo que está acá, ¿no? Entonces es interesante cómo distintos tipos de mapas, voy a hacer un acercamiento para que le echen un lente, ¿no? Vean cómo hay una distribución en un mapa y eso obedece al estilo y también al estilo estructural, número uno, pero también obedece al dominio litológico.
Es decir, cuáles son las unidades que dominan y están presentes en cierta región. ¿Sí? Y esto es parte del ejercicio que ustedes van a hacer para la siguiente clase. Aquí está, sí lo había puesto. A ver, nada más que no me gusta así tan pequeño, lo voy a hacer más grande. Ejemplos de mapas geológicos. Ahí está. ¿Vale? Entonces, este es el mapa de nuestra República Mexicana en su carta geológica. Y vean ustedes cómo hay un dominio de mapa, ¿no? Que es bastante claro, ¿no? Por ejemplo, acá la península de Yucatán, pues tiene un dominio de mapa muy, muy bien definido. El otro rasgo que también se define bastante bien es la Sierra Madre Occidental. Otro rasgo que cambia de la configuración de mapa que está aquí es esta zona que vemos acá entre Sonora y Chihuahua, ¿no? Bastante bien marcado. Aquí también tendríamos una zona que está muy bien ejemplificada, que sería esto que está en verde, ¿no? Que también lo define. Y si nos vamos un poquito más a donde vamos a estar, pues tenemos también una variabilidad de rocas y un estilo que se diferencia incluso de este otro rasgo que es el eje volcánico transmexicano, ¿no? Y así, es decir, esto en distintas escalas, pues tenemos distintos dominios de mapa y es algo que vamos a discutir ahora que ustedes se consigan el propio, ¿no? Al final de cuentas es cuestión de práctica. Tendríamos mapas con sus secciones respectivas, ¿no? Dependiendo de cuál sería la sección que vamos a cortar. Hay mapas que son de capas subhorizontales. Vean ustedes, son los mapas que son clásicos de pastel, ¿sí? Son mapas en los cuales siguen prácticamente las curvas de nivel cada uno de los afloramientos. Este es un mapa es un mapa que tiene esa sobreposición con sus respectivos abanicos aluviales, ¿no? Algunos de ellos aparecen aquí estos abanicos aluviales y estos están encima, ¿no? Dentro de esa estratigrafía. O aquí esta expresión así de manera concéntrica, si nosotros nos concentramos, pues aquí también están las curvas de nivel, ¿sí? Y esas curvas de nivel pues van creciendo o decreciendo y también las unidades están sobrepuestas como clásicamente decimos de pastel, ¿sí? Pero a eso no se van a enfrentar ustedes, ¿no? A este tipo de ambiente no se van a enfrentar ustedes. Es una combinación de este tipo de mapa. ¿Ok? Hay mapas de pliegues, ¿no? Así, en ese sentido, hay algunos mapas que van definiendo estos pliegues y estas líneas que ustedes observan ahí en negro, pues son los ejes de los pliegues de muchos de los que están ahí, ¿no? Entonces tienen esa representatividad. Luego hay mapas de terrenos metamórficos, ¿sí? Y en los cuales, pues ahí necesitan, incluso la cartografía se vuelve a lupa, ¿sí? Es decir, si existe la aparición de algún mineral, entonces podemos nosotros inclusive mapear facies metamórficas, facies en cualquiera de las facies metamórficas que ustedes me indiquen. Podemos nosotros, si existe si sabemos que son rocas metamórficas o estamos en una aureola de metamorfismo, por ejemplo, pues podemos nosotros identificar en qué zona estamos y cartografiarlo. ¿Ok? Entonces, así es más de mayor precisión, de mucho mayor práctica realizar un mapa de este estilo, pero es posible y espero que ustedes se enfrenten a este tipo de torito para que agarren fuerza y potencia en sus descripciones. Hay mapas volcánicos, ¿no? Hay mapas volcánicos, este es muy detallado, el volcán Popocatépetl apenas lo están realizando, ¿no? De esta manera, pero hay mapas volcánicos con los cráteres, también el Nevado de Toluca tiene un mapa muy bonito que yo recuerde, pero que sí
vienen los depósitos de caída, los derrames de lava, derrames basálticos de distintas composiciones o distintas edades. ¿Ok? Entonces, este es otro mapa que ustedes también pueden realizar, ¿no? De ese sentido. Hay otros ejemplos de mapas un poco más complejos, geológico-estructurales, de controles geológico-estructurales, ¿sí? En los cuales, pues, ustedes pueden ir verificando qué es lo que significa, ¿no? Con todos estos ejemplos de mapas, ¿sí? Entonces, las herramientas comúnmente utilizadas en cartografía geológica es, primero, la habilidad para identificar rasgos geológicos y unidades geológicas, ¿sí? Es decir, la descripción litológica es un papel preponderante para poder generar un buen mapa, ¿sí? Y para representarlos en una base topográfica, ¿no? El uso de las distancias es fundamental. La fotointerpretación. Aquí antes usábamos la fotointerpretación con fotos aéreas, ¿sí? Ahora ya se puede hacer con anaglifo. El anaglifo, se ponen ustedes acá sus fabulojos, el lente que tiene rojo con azul, y se va a tener una tridimensionalidad. Yo ya tengo, de las 3 áreas que están propuestas, yo ya tengo un anaglifo, ya no es necesario volverlo a reutilizar, a rehacer. Pero nada más es cosa de decidir en dónde va a ser. Entonces, eso es algo que les digo, ya he estado en pláticas con la dirección a ver cuál es las mejor de las posibilidades, ¿no? Y luego el uso de imágenes de satélite como Google Earth o su teléfono, ¿no? Que ya pueden ustedes tener en el caché al bajar la imagen, y aunque no tengan recepción, no van a tener esos días, no hay hay tienditas en las cuales ustedes pueden comprar algunos datos, alguna hora de datos, o en su defecto, tratar de movernos a un cerro, una parte alta, para que ustedes puedan mandar mensajes o usar su WhatsApp, ¿no? Para mandar algún mensaje, ¿no? Entonces sí vamos a estar ciertamente aislados. Ok. Entonces, el uso de radares, mapas gravimétricos o magnetométricos también ayuda en algún momento a entender qué es lo que está sucediendo, y el uso de Google Earth, lo que les decía, ¿no? Que ustedes tendrían que bajar el caché, dejar el mapa. Hay una opción en Google Maps de bajar un mapa de un área, lo bajan ustedes, se queda en caché, y entonces ustedes ya en la memoria caché, y entonces en esa memoria pues ustedes pueden ir recurrentemente a lo largo de los días en los cuales estemos trabajando. Ya hay otros ejemplos de mapas geológicos en los cuales ya con los sistemas de información geográfica, los modelos digitales de elevación, pues ustedes ya pueden montar prácticamente todo lo que se observa en la geología. ¿Ok? Vale. Y pues algo que no nos gusta, pues es tener un mapa del tesoro en donde pues prácticamente esos mapas pues no tienen nada, o sea, no tienen ninguna expresión, no tienen norte, no tiene escala, no tiene litología, y pues nada más dice área de formación granítica, complejo esquisto, pero pues aquí nada más hay una línea ahí que realmente no me dice nada. Entonces, absténganse de poner este tipo de expresiones de mapas, porque pues prácticamente no pasarán el curso. ¿Sí? Ok, bien, ya culminamos nuestra sesión y nada más necesitamos hacer algunas cuestiones de volver a platicar cosas de logística y los equipos a los cuales están ustedes. ¿Alguna pregunta previa nada más con respecto a los mapas? No, todo bien. ¿Todo No, bien? todo bien. Todo bien. Ok, ¿qué es lo que vamos a necesitar dentro de los equipos? ¿Sí?
Ya coloqué unas tareas ahí en el Classroom, pero necesitamos hacer un repaso de qué es lo que se necesita en sí. Los responsables de los vehículos es ver, ok, checar lo de si nos los van a prestar, ¿no? Alguna camioneta, es checar que tengamos todo esto listo, ¿no? Luces, llantas, líquidos de frenos, líquido de la parte anticongelante, organizar el transporte, es decir, quién se va con quién en las dos camionetas, de ser posible, y quién va a conducir también, ¿no? Eso es algo que se debe de platicar y que simplemente ustedes pueden ir quedando de acuerdo, ya que vamos haciendo el equipo de trabajo. El equipo de campo es decir, ok, ¿qué se necesita para hacer el campamento? ¿Sí? ¿Y qué se necesita